Hola, otra película revisada en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Esta me dejó un poco a la mitad, pero tiene ahí sus momentitos. Digo, estar en un festival importante como el de Toronto nunca está de más. Eso ya es una muy buena señal. The Best is Yet to Come se llama la película china. Jin Wang es el director, es la ópera prima. Pero a diferencia de otras, se nota un verdor muy claro en Jin Wang, en una película que además parece se le va un poco de las manos. Es una historia muy complicada. Conocemos a Han Dong. Esto está basado en hechos reales. Conocemos a Han Dong, que es un chico que dejó la escuela porque él quiere convertirse en un periodista, ¿no? En un periodista investigador de estos que publican artículos importantes y terminan transformando el mundo. Él quiere dedicarse a eso, pero la escuela parece que no le está dando lo que él necesita, la deja y se va a Pekín a tratar de encontrar la manera de trabajar en un periódico, un lugar que eventualmente consigue. Creo que la película pierde mucho tiempo en contarnos cómo es que Han Dong encuentra lugar en el periódico, cómo es que se hace de este lugar, aunque por otro lado, bueno, de este puesto en el periódico, aunque por otro lado está bien que veamos que es un periodista inexperto, ¿no? Y en ese primer inicio, porque la película tiene varios, la película nos deja muy claro que no lo sabe todo, no precisamente por haber abandonado la escuela, sino porque el periodismo es una situación mucho más compleja de lo que se cree y que por supuesto tiene que aprender y en consecuencia tiene que tener errores para poder aprender. Entonces, a pesar de que creo que desperdicia mucho tiempo en este planteamiento, la película poco a poco nos va mostrando cómo Han Dong se involucra en un tema de discriminación y es ahí donde la película tiene un nuevo comienzo, porque antes lo que era la historia de este futuro periodista se deja de lado y nos centramos un poco en ver el tema de la discriminación con un caso que ocurrió en particular, no, que ocurrió realmente en China a inicios del siglo XXI, en donde los enfermos de hepatitis eran discriminados por todos lados, no se les daba trabajo, no tenían contacto social y recibían este trato, ¿no? Desde lejos, lo cual es un acto de tremenda injusticia, porque la propia película nos lo dice, el acercamiento del propio gobierno, que era quien promovía además no contratar a gente enferma de hepatitis. Su proceder venía de un protocolo muy viejo que no se había actualizado. Pues bueno, Han Dong descubre esto y empieza a investigar y desenmascara una red de laboratorios o de laboratoristas que falsifican exámenes médicos para dárselos a la gente que a pesar de estar enferma tiene un documento que dice que no está enferma y que en consecuencia puede trabajar. Eso abre de nuevo en dos la película. La historia de estas personas que el propio Han Dong empieza a investigar por qué lo hacen, por qué falsifican los documentos, es peligroso o no es peligroso, y la película no aborda al 100% esa temática. Y por el otro lado, pues bueno, la idea de que pues evidentemente la hepatitis, así como la estaba tratando el gobierno chino, no tenía nada que ver. La gente con la enfermedad puede trabajar, puede tener contacto social, puede desenvolverse de una manera completamente normal, más allá de su tratamiento, pero la película tampoco se mete de lleno ahí, se mete más bien en una especie de dilema personal que ni siquiera alcanza a ser 100% ético del trabajo del periodista que está investigando esto, porque resulta que Han Dong tiene un amigo que falsificó un documento. Y el dilema está más bien en traiciono a mi amigo o no, mi artículo lo va a perjudicar o no, pero no estoy hablando de la gente, estoy hablando del caso, de verdad vale la pena que haga lo que haga. Y ahí la película como que se nos empieza a desbaratar, a tomar demasiadas vertientes como para desarrollar un discurso todavía más poderoso. Hay muchas películas de periodismo de investigación, en particular en los Estados Unidos en los años 70, aunque por supuesto hemos tenido muchos ejemplos en el cine contemporáneo, principalmente americano. Es un subgénero que les gusta mucho porque en Estados Unidos el periodismo, bueno, en el mundo el periodismo es muy importante, pero en Estados Unidos tiene un lugar especial, ¿no? Este trabajo de mucha gente para desenmascarar o para sacar
a la luz temas que están escondidos por actos de corrupción, por lo que ustedes quieran, tiene un lugar predominante y por supuesto eso genera muchas películas que reflexionan alrededor de eso. Se extraña mucho el peso de ese tipo de películas, se extraña mucho el enfoque sobre el trabajo del periodismo y del periodista, sobre la seriedad, sobre lo complicado que es, sobre lo arriesgado que es sobre todo. No olvidemos que en México los periodistas viven bajo, especialmente los periodistas de investigación, viven bajo una amenaza constante, a veces del propio gobierno, a veces de grupos de interés que no quieren que esos trabajos salgan a la luz. Todo eso se pierde en la película, ¿no? Se centra demasiado en su personaje, en este dilema mucho más cercano, y la película al final se desinfla de una manera irremediable, y cuando digo se desinfla quiero decir que todos los temas que nos iba colocando al frente terminan por disolverse, prácticamente por no solucionarse, ¿no? Casi casi nos dicen en un letrero, esto fue lo que pasó y así fue como terminó la historia, y sí vemos sufrir a nuestro personaje y sí vemos los riesgos profesionales que enfrenta, pero el juego de la ética periodística no queda desenvuelto al 100%. El peso de un artículo como los que él está desarrollando y como los que muchísimos periodistas desarrollan en todo el mundo, que son valiosísimos, acaba por disolverse, y la película es eso, ¿no? El pequeño impulso que tenía simplemente se detiene y viene como estas olas que amenazan mucho y al final no terminan por ser nada. Si a eso habría que agregarle algo, tiene unos momentos ahí de realismo mágico que uno los ve y dice, híjole, Jin Wang, ¿qué está pasando ahí? ¿No? Nos lo vamos a tomar por ese lado o por el otro, ¿no? No está mal que se usen, pero dales un sentido todavía más interesante, ¿no? Que no se quede en una mini metáfora de una pluma y el poder. Creo que la película estuvo apuntando a muchos lados y no le dio el blanco a ninguno. Creo que el problema viene, por supuesto, del guión, un guión que tiene demasiadas vertientes, hay 4 personas trabajando en él y creo que eso pues termina por perjudicar lo que pudo haber sido una historia más directa y más concisa. Si todavía tuviese que agregar yo algo, la fotografía es muy estándar. No hay una propuesta visual real, a pesar de estos momentos de realismo mágico. No hay un fotógrafo que nos diga, vamos a entrar a las entrañas de este tipo de problemas o de este tipo de personajes o de este personaje o de esta situación. Es muy estándar, es muy como universal y eso, por supuesto, le quita toda oportunidad de adoptar una personalidad a la película. Ahí está, sin embargo, les dejo el apunte para que vean que se ve de todo. The Best is Yet to Come de Jin Wang en el Festival Internacional de Cine de Toronto.